Muy buenas gente de YouTube, hoy les traigo una nueva historia para el canal para que haya variedad. Cabe mencionar que la música, las imágenes, las obras utilizadas en esta historia y ni la historia son de mi propiedad, todos sus derechos son para sus respectivos autores. Me apoyarías mucho suscribiéndote, dejando tu like y compartiendo. Una figura joven subió lentamente desde la orilla del río, mirando con confusión. Ryuji Hoshino no estaba seguro de si era porque este lugar era demasiado remoto o porque ya estaba cerca del anochecer, pero el área estaba completamente desierta, y un aire de soledad impregnaba la atmósfera. Todavía sintiéndose un poco aturdido, Ryuji trató de dar sentido a su situación. Hace un momento, había estado sentado cómodamente en su dormitorio, viendo anime, y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, se encontró en este lugar desconocido. ¿En serio me reencarné? Eso es ridículo. La mayoría de las personas se reencarnan después de ser atropelladas por un camión o tocar un interruptor eléctrico en vivo, pero de alguna manera lo logró simplemente viendo un espectáculo. ¿Qué clase de absurdo era este? Ahora, con todo su cuerpo empapado, su ropa se aferró incómodamente a su piel, haciéndolo sentir aún más incómodo. Salté al río yo. Ryuji miró el agua que fluía detrás de él antes de mirar su apariencia empapada, su párpado temblando de irritación. Su uniforme escolar ahora estaba empapado y aferrado a su cuerpo, haciéndolo sentir aún más pesado. Arrodillado junto a la orilla del río, miró su reflejo distorsionado en las ondas. Su cabello oscuro normalmente limpio estaba ahora en desorden, y la nitidez en sus ojos rojos se había desvanecido, reemplazado por un aburrimiento cansado. No importa cuán extraña fuera esta situación, pensó que el primer paso debería ser averiguar dónde estaba. Escaneó su entorno de nuevo, pero no encontró nada que pareciera remotamente familiar. Afortunadamente, al momento siguiente, su cabeza palpitó, y de repente, una avalancha de recuerdos surgió en su mente. TSK, pasó un tiempo antes de que Ryuji recuperara completamente la compostura y comenzara a digerir los nuevos recuerdos. Entonces, realmente saltó al río, de los recuerdos ahora incrustados en su mente, Ryuji podría reconstruir el pasado del dueño anterior de este cuerpo. El nombre del propietario anterior también era Ryuji Hoshino. Había crecido en el continente de Kyushu, pero se mudó a Tokio durante la escuela secundaria para sus estudios. Desde el principio, la vida aquí en Tokio siempre había estado llena de camarillas, y la intimidación era desenfrenada. El Ryuji anterior, siendo introvertido y reservado, naturalmente se convirtió en un objetivo principal para tal acoso. La intimidación finalmente llegó a un punto de ruptura, e incapaz de hacer frente por más tiempo, el Ryuji original había saltado al río. Fue entonces cuando el actual Ryuji Hoshino se hizo cargo. Después de organizar estos recuerdos, Ryuji no pudo evitar sentirse un poco desdeñoso con el propietario original. Tuviste las agallas para enfrentar la muerte, pero no para defenderte. No tenía sentido para él. Si el anterior Ryuji tuvo el coraje de morir, ¿por qué no pudo reunir el coraje para defenderse? Después de todo, ¿no fue también la peor consecuencia de la muerte por resistencia? Por lo menos, podría haber llevado a uno o dos de sus torturadores con él. Esa habría sido una pequeña victoria en sí misma. TSK, olvídalo. En cualquier caso, el Ryuji Hoshino original estaba muerto, y el nuevo estaba aquí ahora. Con los recuerdos resueltos, Ryuji al menos sabía dónde estaba. Estaba bastante lejos de donde vivía, y por lo general tomaba un autobús para volver. Con ese pensamiento, Ryuji se orientó y comenzó a caminar en dirección a la parada de autobús más cercana. Espera, ¿es este un mundo de anime? Mientras Ryuji caminaba, continuó procesando la afluencia de recuerdos del cuerpo original. Parecía un mundo normal y paralelo a primera vista, pero pronto se dio cuenta de que había más que eso. En la clase vecina, había una conocida chica de clase alta llamada Yukino Shita Yukino, mientras que las del club de arte no era otro que Sawamura Eriri. También había un estudiante superior en el último año llamado Kazumi Gaoka Utada, a menudo conocida como la Bella Durmiente, y la estrella en ascenso actual entre las estudiantes de secundaria era Sakurajima Mai. No solo eso, sino que el conglomerado más grande de Tokio se llamó el Consorcio Shinomiya. Todos estos nombres familiares le dijeron a Ryuji que este no era un mundo paralelo ordinario. Era un mundo de anime, un mundo compuesto por varios personajes y escenarios de anime. Me pregunto, ¿es solo un mundo de anime cotidiano, de una porción de la vida, o hay algo más sobrenatural? Si era solo un entorno regular de vida útil, entonces no había mucho de qué preocuparse. A lo sumo, estaría lidiando con el drama de la escuela secundaria y las travesuras juveniles.
Pero si hubiera elementos extraordinarios o sobrenaturales en juego, entonces las cosas serían mucho más complicadas. Maldición, y ni siquiera sé si tengo habilidades especiales. Ryuji intentó llamar mentalmente, esperando un sistema de trucos o algún tipo de habilidad especial, pero no hubo respuesta. ¿Qué pasó con el truco clásico donde los viajeros de todos los tiempos obtienen algún tipo de truco o habilidad dominada? ¿No se suponía que eso estaba garantizado? A pesar de que había leído muchas novelas, parecía que no iba a ser uno de esos afortunados. Aún así, incluso sin trampas, con el conocimiento que tenía de todo el anime y las novelas, pensó que al menos podría pasar por un plagiario. Bueno, volvamos a casa primero. No importa cuántos planes tenga, tendrían que esperar hasta que entendiera completamente el mundo en el que se encontraba. Con eso, Ryuji miró hacia arriba y vio la parada del autobús en la distancia. Aceleró su ritmo. Cuando Ryuji llegó a la parada del autobús, notó que estaba relativamente vacío, probablemente porque ya estaba oscureciendo. Además de él, solo había otra persona esperando a una chica con uniforme escolar. Ella estaba mirando su teléfono, por lo que solo podía ver su perfil. Ella parecía familiar. Por alguna razón, Ryuji sintió que había visto a esta chica en algún lugar antes. Sin embargo, ella no parecía notarlo, su atención completamente absorbida por su teléfono. Sería incómodo simplemente caminar y saludarla, especialmente si terminó equivocado. En Tokio, acercarse a un extraño sin razón podría fácilmente etiquetarlo como un bicho raro o, lo que es peor, un pervertido. Acabando de cruzar a este mundo, Ryuji no estaba interesado en causar problemas innecesarios. Decidió esperar en silencio a que llegara el autobús. Al mismo tiempo, la chica Yotsuya Miko no estaba tan concentrada en su teléfono como parecía estar. Sus dedos tocaron la pantalla, pero sus pensamientos estaban en otra parte. ¿Qué está pasando? Desde el día de hoy, he estado viendo estas cosas aterradoras. ¿Son ilusiones? Pero no, las horribles figuras todavía permanecían alrededor de Yotsuya, dándole escalofríos. ¿Puedes verme? ¿Puedes verme? Una voz ronca y ronca resonó en sus oídos, enviando un escalofrío por su columna vertebral. Yotsuya Miko tenía la terrible sensación de que si estos seres monstruosos se dieran cuenta de que podía verlos, las cosas irían muy, muy mal. Para evitar la detección, no tuvo más remedio que fingir estar absorta en su teléfono, a pesar de que su corazón latía de miedo. ¿Qué es eso? Por el rabillo del ojo, Miko notó que alguien se acercaba. Por un momento, le preocupaba que pudiera ser otro monstruo, así que echó un vistazo. Aunque ella no lo reconoció que el uniforme que llevaba era de Sobu High School, la misma escuela a la que asistió. Pero ella no tenía idea de en qué clase estaba. Aún así, ¿por qué estaba completamente empapado? ¿Podría ser un fantasma del agua? Recordando algunas de las historias espeluznantes que había leído en línea, Yotsuya Miko no pudo evitar temblar un poco. Afortunadamente, pronto notó la sombra debajo de los pies de Ryuji. Si había una sombra, entonces tenía que ser humano. Mientras él no fuera una especie de monstruo, ella podría relajarse al menos un poco. Ryuji también notó que la niña lo había mirado, aunque parecía más un vistazo rápido y cauteloso. Por alguna razón, su rostro parecía aún más familiar ahora, pero no importa cuánto lo intentara, no podía recordar quién era ella. Justo en ese momento, el sonido distante de un autobús que se acercaba llamó su atención. Miró hacia arriba y vio que el autobús se acercaba lentamente. Al ver el autobús acercándose, la cara de Yotsuya Miko se iluminó con puro alivio, como si acabara de ver a su salvador. Sin dudarlo, rápidamente caminó hacia la parada de autobús. Siguiendo de cerca detrás de ella, Ryuji también notó el audible suspiro de alivio de la niña. ¿Fue realmente un gran problema? ¿Tan feliz de ver venir el autobús? Ryuji se encontró un poco sorprendido por su reacción. Cuando el autobús se detuvo, Yotsuya Miko se preparó apresuradamente para abordar, claramente ansiosa por alejarse de algo. Había pensado que una vez que subiera al autobús, ya no tendría que lidiar con esas cosas aterradoras. Pero tan pronto como se abrió la puerta, sus ojos se abrieron de horror. Allí, dentro del autobús, a sus ojos había un espíritu grotesco. Yotsuya Miko tropezó aterrorizada, casi en voz alta. ¿Qué había en el mundo? ¿Cómo podría haber un monstruo en el autobús? Todo su cuerpo temblaba de miedo. Ryuji, parado justo detrás de ella, no había notado nada al principio. Pero entonces, de repente, la niña retrocedió directamente en sus brazos, completamente inconsciente de lo que acababa de suceder. ¿Estás bien?
Preguntó Ryuji, con las manos ligeramente tocándose los hombros, tratando de estabilizarla. Antes de que pudiera dar sentido a la situación, una voz mecánica de repente sonó en su mente. Contactó con éxito un objetivo. Yotsuya Miko. La entrada dorada se ha activado. ¿Quieres cargarlo? ¿Un sistema? ¿Tengo un sistema? Pensé que era solo un reencarnador desafortunado sin trucos. Resulta que aún no había cumplido con las condiciones del gatillo. Ryuji sintió un parpadeo de alegría, pero un segundo después, algo lo golpeó. Espera. ¿La voz acaba de decir Yotsuya Miko? Ryuji se congeló por un momento, luego miró a la chica en sus brazos. Sus distintos ojos dorados estaban llenos de lágrimas, y su rostro tenía la expresión de alguien completamente aterrorizado como un animal acorralado. Tiró de sus cuerdas del corazón. Entonces, realmente fue Yotsuya Miko. No es de extrañar que se hubiera visto tan familiar. No, estoy bien. Yotsuya Miko finalmente respondió, retrocediendo mientras recuperaba el equilibrio. ¿Puedes verme? ¿Puedes verme? El monstruo en el autobús había notado la reacción anterior de Yotsuya Miko. Inmediatamente flotó hacia ella, sus ojos brillaban de malicia. Yotsuya Miko sabía que tenía que decir algo para calmar la situación, de lo contrario las cosas podrían ir muy mal. Apresuradamente forzó una risa nerviosa y dijo, me quedé quieto por mucho tiempo y mis piernas se entumecieron un poco. Siento mucho lo que pasó justo ahora. Aunque estaba aterrorizada, una parte de ella también estaba increíblemente avergonzada. Después de todo, ella acababa de inclinarse en los brazos de un niño. Excepto por su padre, que había fallecido, nunca había estado tan cerca de otro tipo. Ryuji, por otro lado, sacudió la cabeza. Está bien. Si hubiera sido alguien más, Ryuji probablemente no habría pensado mucho en ello. Pero sabiendo que esta era Yotsuya Miko, y dado lo que recordaba del anime del que provenía, tenía que haber algo más en esto. En ese anime, Yotsuya Miko poseía la capacidad de ver criaturas horribles, seres invisibles para las personas normales. Estos monstruos no te harían daño a menos que se dieran cuenta de que realmente podías verlos. Mientras fingieras no darte cuenta, estabas a salvo. Pero a juzgar por su reacción en este momento, debe haber algo en el autobús que la aterrorizara. Extrañamente, Ryuji no podía ver nada fuera de lo común. Vamos a subir al autobús primero, dijo con calma, su mente corre con pensamientos. Si esto hubiera sido antes de darse cuenta de en qué tipo de mundo se encontraba y antes de que apareciera el sistema, podría haber estado más preocupado. Pero ahora que tenía un sistema de trampas de su lado, ¿a qué tenía que temer? Respondió Yotsuya Miko con una voz apenas audible. ¿Puedes verme? ¿Puedes verme? La grotesca entidad que flotaba cerca parecía decepcionada por la respuesta casual de Yotsuya Miko. Su expresión previamente amenazante se volvió aburrida y sin rumbo mientras flotaba hacia atrás, aparentemente convencida de que no se había notado. Feu. Yotsuya Miko sintió una ola de alivio sobre ella mientras seguía a Ryuji al autobús. Solo había unas pocas personas dentro. Aparte del conductor, solo un puñado de trabajadores de oficina estaban sentados, jugando en sus teléfonos o descansando con los ojos cerrados. Ryuji encontró un asiento junto a la ventana y se sentó, mientras que Yotsuya Miko rápidamente eligió un asiento un poco más adelante. Inmediatamente sacó su teléfono nuevamente, fingiendo estar absorta en él, pero en realidad, estaba tratando de evitar mirar al monstruo que aún acechaba. Su postura se encorvó aún más, tratando de hacerse lo más discreta posible. ¿Sistema? Apoyándose contra la ventana, Ryuji gritó en su mente, con la esperanza de saber de su plugin recién descubierto. Lo que acababa de suceder definitivamente no era su imaginación. Afortunadamente, una voz respondió en su cabeza, trayendo una sensación de alivio. Detectado. El anfitrión ha activado con éxito una entrada de oro. Ojos Yin-Yang. Cargando, ojos Yin-Yang. Eso en realidad sonaba como algo bueno, pero probablemente se desencadenó debido a Yotsuya Miko. Entonces, si entro en contacto con protagonistas de anime en este mundo, ¿puedo desencadenar habilidades como esta? No está mal. Sin dudarlo, Ryuji rápidamente eligió cargar la nueva habilidad. Parecía útil, entonces, ¿por qué no activarlo de inmediato? Espera. ¿Qué demonios? Ojos Yin-Yang. Ryuji de repente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y el pánico surgió a través de él. ¿Por qué demonios elegir eso? Ojos Yin-Yang significaría que podré ver a todos esos monstruos espeluznantes. No quiero eso. Pero ya era demasiado tarde.
Entrada de oro cargada con éxito. En el siguiente instante, Ryuji sintió una extraña sensación en sus ojos, seguida de una leve picadura. Parpadeó y unas lágrimas rodaron por sus mejillas. Cuando volvió a abrir los ojos, el mundo entero había cambiado. El monstruo grotesco al que Yotsuya Miko había estado reaccionando también era ahora claramente visible para él. ¿Puedes verme? ¿Puedes verme? El cuerpo de la criatura estaba grotescamente distorsionado, con tentáculos retorcidos que emergían de su forma, sus movimientos inquietantes y antinaturales. Flotaba de un pasajero a otro, flotando cerca de sus caras y haciendo la misma pregunta una y otra vez. No es de extrañar que Yotsuya Miko se viera tan aterrorizada. Si de repente hubiera visto esto sin previo aviso, probablemente también me hubiera asustado. Decidiendo no reaccionar, Ryuji cerró rápidamente los ojos y se inclinó hacia atrás, fingiendo dormir. Podría haber ganado la capacidad de ver a estas criaturas, pero eso no significaba que tuviera que comprometerse con ellas. ¿Puedes verme? ¿Puedes verme? La voz del monstruo sonaba incómodamente cerca, pero Ryuji mantuvo los ojos cerrados, permaneciendo completamente quieto. Sistema, realmente me has jodido este tiempo. Si no me das una salida a esto, ambos hemos terminado. Maldijo internamente. Afortunadamente, el sistema respondió de inmediato. Detectado. El anfitrión tiene un paquete de regalo novato no utilizado. ¿Te gustaría reclamarlo? ¿Un paquete de regalo novato? ¿En un momento como este? ¡Perfecto! Ryuji sintió instantáneamente una oleada de esperanza. Úsalo. Él ordenó sin dudarlo. Felicitaciones al anfitrión por obtener una oportunidad para extraer una entrada roja. ¿Quieres usarlo? ¿Una entrada roja? Entonces, además de las entradas de oro, ¿hay otros tipos? Me pregunto qué tipo de resultado producirá esta entrada roja. Sin mucha vacilación, Ryuji inmediatamente eligió usarlo. Extracción exitosa. Has obtenido la entrada roja Devorador de Almas. ¿Quieres cargarlo? ¿Devorador de Almas? ¿Qué tipo de habilidad es esa? Después de su reciente experiencia con los ojos Yin-Yang, Ryuji no estaba a punto de cargar ciegamente una nueva habilidad sin entender primero lo que hizo. Por lo menos, necesitaba saber los detalles antes de sumergirse de cabeza en algo potencialmente peligroso. Devorador de almas. Al devorar espíritus, puedes aumentar tu fuerza sin límite. ¿Devorar almas? ¿Cómo exactamente los devoro? Yo, los consumo con mi boca. Las imágenes de la criatura grotesca que acababa de ver pasaron por la mente de Ryuji, y no pudo evitar sentirse disgustado. No había forma de que pudiera soportar comer algo así, incluso si le otorgaba poder. Desafortunadamente, el sistema no dio más detalles. Bueno, era un poder que prometía una fuerza ilimitada, por lo que pensó que también podría cargarlo primero y ver cómo funcionaba. Cargando. Esta vez, Ryuji no sintió ninguna incomodidad, solo la sutil sensación de una energía extraña y latente que circulaba dentro de su cuerpo. En cuanto a cómo usar realmente esta nueva habilidad, eso aún no estaba claro. Me pregunto si el sistema puede darme una introducción más detallada. Reflexionó en voz alta, esperando una respuesta. Silencio. ¿Sistema? De nuevo, no hay respuesta. La cara de Ryuji se oscureció cuando se dio cuenta de algo preocupante. ¿Podría este sistema ser uno de esos tipos básicos y sin lujos que no tienen ninguna forma de inteligencia? Afortunadamente, aunque el sistema era bastante insensible, todavía alimentaba información esencial directamente en la mente de Ryuji. Poco a poco, comenzó a entender cómo funcionaba. En resumen, el sistema operaba cargando talentos, o entradas, sobre él. Estos talentos podrían desencadenarse bajo ciertas condiciones, como la forma en que sus ojos Yin-Yang habían sido provocados por su encuentro con Yotsuya Miko. Parecía que hacer contacto con los protagonistas del anime en este mundo era una forma de activar talentos. En cuanto a los diversos tipos de entradas, fueron codificadas por colores por rareza y potencia. El rango más bajo era blanco, seguido de verde, azul, púrpura, oro y finalmente rojo, el rango más alto. Además de desencadenar pasivamente talentos, Ryuji también podría usar puntos para extraerlos. 10 puntos le darían una entrada blanca, 100 puntos para el verde y 1000 puntos para el azul. Cada nivel requería exponencialmente más puntos que el anterior. Sin embargo, una cosa clave todavía lo eludió. ¿Cómo ganar puntos? Esa parte no quedó clara por ahora. Abrir mi plantilla de personaje. Ryuji ordenó mentalmente, sabiendo que el sistema tenía que tener algo que rastreara su progreso.
En el siguiente segundo, una pantalla de datos transparente apareció frente a él visible solo para sus ojos. Sistema de entrada de talento anfitrión. Ryuji Osino-linaje. Humano entradas cargadas. Devorador de almas, rojo ojos yin yang, oro, puntos. 0, es un poco delgado por ahora, pero es un comienzo. Ryuji no pudo evitar preguntarse sobre el potencial de su nueva habilidad, Devorador de almas. Según el sistema es una habilidad con crecimiento ilimitado increíblemente poderosa para devorar espíritus. Si eso fuera cierto, las posibilidades eran infinitas. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Justo entonces, ¿te gustaría una botella de agua? La pregunta, hablada con una voz ronca y ligeramente envejecida, lo sacudió de sus pensamientos. Por reflejo, Ryuji sacudió la cabeza, asumiendo que era una persona mayor que ofrecía un poco de amabilidad. No, gracias, respondió distraídamente. Pero cuando se dio la vuelta, lo que vio envió un escalofrío por la columna vertebral. El que preguntaba no era una persona. Era la monstruosa criatura que había visto antes, su forma retorcida y horrible que se avecinaba justo a su lado. Mierda. Ryuji maldijo en voz alta. En su lapso de juicio, había olvidado que este mundo estaba lleno de cosas extrañas y peligrosas. Yotsuya Miko había sido engañada por algo similar en el anime. ¿Puedes verme? Como se esperaba, la expresión del monstruo se convirtió en una sonrisa espantosa, y sus ojos una vez vacíos ahora brillaban con deleite sádico. Se lanzó hacia Ryuji, con su intención clara. Lo iba a devorar. Ese tipo. Yotsuya Miko, aunque fingía mirar su teléfono, había estado vigilando los extraños eventos que la rodeaban. No esperaba ver a alguien más que pudiera percibir a estos monstruos como ella. Pero ahora, parecía que el niño estaba en serios problemas. Estaba a punto de gritar pidiendo ayuda cuando, de repente, la escena frente a ella se desarrolló de una manera que la dejó completamente aturdida. Tu bastardo. Ryuji nunca imaginó que en realidad caería en el truco de un monstruo. El hecho de que incluso hubiera logrado cebarlo para que respondiera hizo que su sangre hirviera de frustración. Cuando la criatura se abalanzó sobre él, Ryuji recordó el detalle crucial. En el momento en que se den cuenta de que puedes verlos, atacarán sin dudarlo. En ese instante, su rostro se endureció con determinación. Devorador de almas. Si quieres comerme, te devoraré primero. Inicialmente, Ryuji pensó que tendría que morder literalmente a la criatura, algo que temía. Pero justo cuando activó la habilidad devoradora de almas, el espacio detrás de él comenzó a deformarse y retorcerse, y pronto, se formó una grieta oscura en el aire. Crack crack, desde esa grieta, varias cadenas oscuras salieron disparadas y envueltas alrededor del monstruo, atándolo firmemente. ¿Qué es esto? Espera. Déjame ir. Déjame ir. El monstruo luchó desesperadamente, pero las cadenas lo mantuvieron rápido. Sin ninguna posibilidad de escapar, fue arrastrado hacia la grieta. Su voz, una vez llena de amenaza, ahora gritaba de terror. En solo unos segundos, la criatura desapareció en el vacío, y la grieta en el espacio se cerró, sin dejar rastro. El silencio cayó. Burp. Ryuji parpadeó sorprendido, un eructo suave escapando de él. ¿Se me acababa de llenar de eso? Miró a su alrededor, confundido. A excepción de Yotsuya Miko, que lo miraba con los ojos abiertos con incredulidad, los otros pasajeros, los trabajadores de oficina y el conductor del autobús, permanecieron completamente ajenos. No habían visto el monstruo, las cadenas o la grieta en el espacio. Para ellos, todo parecía normal. Así que, ¿esto es devorador de almas, eh? Ryuji había imaginado inicialmente que tendría que consumir físicamente a los fantasmas, mordisco a mordisco. Pero resultó que no era eso en absoluto. Y a medida que la energía del monstruo era absorbida por él, Ryuji podía sentir un cambio inmediato, una oleada de poder que corría a través de su cuerpo. Era como si algo dentro de él hubiera despertado. Hace solo unos momentos, había sido un estudiante de secundaria escabroso, sin nada que mostrar por sí mismo. Pero ahora, Ryuji sentía que podía perforar concreto sólido si quería. Mierda santa. Apretó los puños, sintiendo la fuerza cruda hinchándose dentro de él. Una sonrisa vertiginosa y excitada se extendió por su rostro. Me siento invencible. Aunque Ryuji sintió que podría ser demasiado pronto para declarar eso, pero no pudo sacudirse el sentimiento inexplicable. ¿El monstruo ha desaparecido? Yotsuya Miko, que no tenía tiempo para gritar, solo podía mirar hacia donde Ryuji había estado parado, claramente aturdida por lo que acababa de presenciar.
Después de ver a un monstruo tan aterrador, Yotsuya Miko ya estaba incrédula, pero lo que sucedió después la sorprendió aún más. Parecía que era solo un estudiante de la misma escuela que ella. Cuando Yotsuya Miko finalmente reunió sus pensamientos, se dio cuenta de que el autobús se había detenido, y Ryuji ya había desaparecido de la vista. Al darse cuenta de que esta también era su parada, y que la puerta del autobús estaba a punto de cerrarse, llamó apresuradamente. «Espera, por favor». Rápidamente se embolsó su teléfono y salió corriendo del autobús, viendo a Ryuji caminando una corta distancia por delante de ella. Yotsuya Miko dudó. Ella quería acercarse a él, y preguntar sobre el monstruo, pero la escena de antes la dejó asustada. Después de todo, este era alguien que había acabado a una criatura tan aterradora sin sudar. ¿Qué pasa si él también me ataca? Ella susurró nerviosamente. Pero en el siguiente momento no, hueles muy mal. Yotsuya Miko, todavía perdida en sus pensamientos con la cabeza baja, instintivamente replicada sin pensar. ¿Qué dijiste? Me ducho todos los días. Para cualquier niña, un insulto sobre su higiene no era algo que debía tomarse a la ligera. Pero luego se dio cuenta de que algo estaba mal. Miró hacia arriba para ver que Ryuji, que había estado a cierta distancia hace unos momentos, ahora estaba parado frente a ella. Ah. Yotsuya Miko retrocedió varios pasos, sobresaltado. ¿Soy tan aterrador? Era comprensible. Después de todo, ella acababa de verlo tragarse un alma. Para ser honesto, el propio Ryuji todavía estaba un poco sorprendido por cómo logró devorar esa alma. Afortunadamente, no tenía que masticarlo pieza por pieza, de lo contrario, podría haber estado abrumado. Como se dio cuenta de que Yotsuya Miko lo había estado siguiendo, decidió acercarse a ella directamente. Sí, lo siento. Yotsuya Miko tartamudeó, ahora dándose cuenta de que el niño frente a ella, que parecía tener más o menos su edad, no parecía ser una mala persona. Ella se calmó lentamente. No quise decir nada con eso. Yo también vivo por aquí. Yo solo está bien. Al ver a Yotsuya Miko nerviosa y tratando de explicarse, Ryuji agitó su mano con desdén. No le importaba en absoluto. Si no fuera por ella, podría nunca haber activado su sistema. En cierto modo, se lo debía. Cuando vi por primera vez a esos monstruos, también me sorprendió. De verdad. Después de todo, ella era solo una chica normal de secundaria. Ver algo tan extraño por primera vez naturalmente la aterrorizó. Fue una reacción completamente normal. Lo más importante es que Yotsuya Miko no había tenido a nadie con quien hablar sobre lo que estaba viendo hasta ahora. Y ahora, alguien más estaba en el mismo barco que ella. Yotsuya Miko inmediatamente aprovechó la oportunidad, su curiosidad estalló. ¿Qué son exactamente esos monstruos? ¿Por qué nadie más puede verlos? ¿Lo que pasó en el autobús justo ahora? Al ver su aluvión de preguntas, Ryuji agitó su mano para calmarla. Lo siento, soy demasiado curioso. Yotsuya Miko se disculpó, dándose cuenta de que podría haber llegado demasiado fuerte. Su cara se sonrojó y bajó la cabeza. H.I. Soy Yotsuya Miko, estudiante de la escuela secundaria Sobu. Ella no se había presentado todavía. Mi nombre es Ryuji Oshino. Como tú, también soy estudiante en la escuela secundaria Sobu. A juzgar por la reacción de Yotsuya Miko, probablemente acababa de comenzar a ver estas extrañas criaturas. Ella no tenía las ojeras debajo de sus ojos que indicarían insomnio a largo plazo de encuentros constantes con lo sobrenatural. Su comportamiento tampoco era sombrío. De hecho, era una típica chica de secundaria con una figura agradable y una apariencia agradable. En cuanto a esas cosas, probablemente sean similares a las que ves en las películas de terror. Pero solo pueden atacarnos si se dan cuenta de que podemos verlos. Así es como funciona. Yotsuya asintió en entendimiento. Coincidía con la conclusión que se había estado formando. Entonces ella dudó, queriendo preguntar más sobre lo que había sucedido en el autobús. Pero no estaba segura de si molestaría a Ryuji. Ryuji notó su vacilación y habló. Yo tampoco sé realmente qué pasó allí. Simplemente sentí que estaba en peligro y conscientemente pasó. Por supuesto, Ryuji no le iba a revelar nada sobre el sistema. Ya veo. Sonaba como esas escenas en el anime donde el protagonista de repente desbloquea un poder oculto cuando su vida está en peligro. ¿Qué hay de mí? ¿Tendré una habilidad así también? Por un momento, Yotsuya Miko se perdió en sus fantasías al verla profundamente pensada. Ryuji sacudió la cabeza en silencio.
Había visto el anime del que era, y sabía que Yotsuya Miko no tenía ninguna habilidad especial aparte de su desafortunado talento de ver estas entidades sobrenaturales. Pobre chica, simplemente desafortunada. Estamos aquí. Ryuji se detuvo frente a un edificio de 2 pisos. Basado en sus recuerdos, este era su hogar. Yotsuya Miko parpadeó y luego se dio cuenta de algo. Ryuji vivía no muy lejos de su propia casa. Por alguna razón, esta revelación la hizo un poco emocionada. Tal vez fue porque ambos podían ver las mismas criaturas aterradoras. Se sentía como si ella y Ryuji pertenecieran al mismo mundo ahora, una especie de vínculo secreto entre ellos. Bueno, debería irme a casa entonces. Ella quería pedir su información de contacto, pero se sintió un poco avergonzada de hacerlo ya que acababan de conocerse. En cambio, rápidamente se despidió de él y se apresuró. «Qué día tan extraño», Ryuji pensó mientras la veía retirarse figura. Primero, había viajado a otro mundo, luego conoció a una heroína de anime, y ahora había despertado un sistema con poderes increíbles. Con todo, saber que tenía el sistema hizo que Ryuji se sintiera mucho más a gusto. La confusión que había sentido después de ser transportado repentinamente a este mundo estaba empezando a desvanecerse. Sacando su llave, abrió la puerta y entró. Claro, ser el padre de un reencarnador es el trabajo más peligroso. Mirando la casa familiar desde sus recuerdos, Ryuji no pudo evitar suspirar. Los padres del cuerpo original se habían encontrado con un accidente durante un viaje, dejando a Ryuji con solo esta casa y casi 1 millón de ahorros. Al menos los ahorros son suficientes para llevarme a la universidad. Sonrió. No está mal. Al menos era mejor que no tener nada. Aprovechando el momento tranquilo, Ryuji aprovechó la oportunidad para evaluar su condición actual. No tengo hambre en absoluto. De hecho, me siento bastante lleno. Parece que esta capacidad devoradora de almas requiere un proceso de digestión. No solo eso, sino que durante el proceso de digestión, Ryuji pudo sentir que su fuerza aumentaba gradualmente. Supongo que a medida que mi fuerza mejora, la velocidad de la digestión y el número de espíritus que puedo devorar también aumentarán. Tenía sentido. No importa cuán poderosa sea la capacidad, aún requería un proceso de nivelación. Nada sucede de la noche a la mañana. Una vez que la digestión está completa, puedo seguir devorando espíritus. Hay muchas criaturas extrañas en el mundo de Yotsuya Miko, incluso algunas disfrazadas de dioses. Si me los devoro, mi fuerza mejoraría significativamente. Ryuji sonrió para sí mismo. Esto se está volviendo emocionante. Incluso podría estar siendo un poco codicioso, pero se recordó a sí mismo ser paciente. Su habilidad devoradora de almas era una habilidad rara y poderosa. El poder que tenía un potencial ilimitado, siempre y cuando siguiera devorando. Tarde o temprano, se volvería verdaderamente invencible. ¿Quién necesita carne de res cuando puedo devorar espíritus? A la mañana siguiente, después de despertarse, Ryuji descubrió que la sensación de plenitud había desaparecido por completo, lo que indica que el proceso de digestión había terminado. Miró su reflejo en el espejo, admirando las líneas más nítidas de sus músculos y la sensación más ligera en su cuerpo. Asintió con satisfacción. Después de empacar sus cosas, se fue. Como podía desbloquear talentos de los protagonistas, era lógico que asistiera a la escuela él mismo. No tenía idea de qué otras oportunidades podrían esperar. Tan pronto como salió por la puerta, vio a Yotsuya Miko caminando hacia él. «Buenos días», llamó, con la intención de saludarla. Pero algo estaba mal, Yotsuya Miko no se parecía a sí misma. Su cabeza estaba baja, y caminó en silencio, claramente preocupada. A su lado había una figura extraña, un espíritu que permanecía a su alrededor. ¿Puedes verme? ¿Puedes verme? La voz misteriosa del espíritu se repitió. ¡Qué dolor!, pensó Ryuji. Ser el protagonista debe ser duro, ser acosado por estos espíritus extraños a primera hora de la mañana. Oshino-kun. Al notarlo, Yotsuya Miko levantó la cabeza, con sus ojos dorados llenos de lágrimas, como si pudiera romperse en cualquier momento. Ella había pensado que su casa era un espacio seguro, pero anoche, otro espíritu había aparecido en casa, impidiéndole dormir. Ahora, ver a Ryuji se sentía como un milagro, como si finalmente hubiera encontrado un salvador. «Déjamelo a mí», Ryuji dijo, dándole una sonrisa tranquilizadora. Justo a tiempo había terminado de digerir el espíritu de ayer. «¿Puedes verme? ¿Puedes verme?». El espíritu continuó su canto misterioso, aún persistiendo alrededor de Yotsuya Miko, ajeno al peligro en el que se encontraba. «Sí, puedo verte».
Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La repentina respuesta de Ryuji hizo que el espíritu se congelara de sorpresa. Se dio la vuelta para enfrentarlo, sus ojos se transformaron rápidamente en algo ferozmente siniestro. Te mataré. Sabiendo que había sido visto, el espíritu inmediatamente trató de atacar. Devorador de almas. En un instante, el espacio detrás de Ryuji se retorció y apareció una grieta. Las cadenas salieron disparadas de la grieta, envolviendo firmemente alrededor del espíritu y arrastrándolo al abismo. Esta vez, el espíritu ni siquiera tuvo la oportunidad de luchar. A diferencia del de ayer, este fue tragado entero sin resistencia. Burp. Ryuji dejó escapar un eructo, acariciándole el estómago con una sonrisa satisfecha. Habiendo hecho esto una vez antes, ya se estaba volviendo hábil para usar su habilidad. Estoy lleno. Se rió entre dientes, viendo cómo el espacio detrás de él volvía a la normalidad. A diferencia de la última vez, esta vez se sintió bien, no demasiado lleno, sino completamente satisfecho. Gracias. Gracias, Oshino-kun. Los ojos de Yotsuya Miko brillaron con gratitud y admiración, casi como si ella lo estuviera adorando. Había pasado toda la noche esperando poder despertar algún tipo de habilidad especial. Pero después de una noche completa de intentos, Yotsuya Miko tuvo que aceptar la decepcionante realidad de que su único talento era poder ver estos espíritus. Aparte de eso, ella era impotente. No es nada, respondió Ryuji casualmente. Además, ayudarte también me ayuda a fortalecerme. No tienes que ser tan formal. Solo llámame Ryuji. Yotsuya Miko se sonrojó ligeramente. Llamar a alguien por su nombre era un signo de cercanía. Entonces Ryuji-kun, dijo tímidamente. Puedes llamarme Miko. Al escucharla decir eso, Ryuji notó que su cara se volvía más roja. Sin embargo, el calor en su tono no se sentía incómodo, era como si usar nombres la hiciera feliz. Muy bien, vayamos a la escuela, Miko. Se está haciendo tarde. Miko no solía estar tan callada, pero no había dormido bien la noche anterior. Su estado de ánimo era comprensiblemente bajo, y parecía un poco lenta. Pero cuando estaba con Ryuji, hizo un esfuerzo para iniciar conversaciones. Así que, ¿tienes monstruos así alrededor de tu casa también? Ryuji ya sabía la respuesta por lo que recordaba del anime, pero aún así preguntó, fingiendo ser curioso. ¿Sí? Miko asintió rápidamente. Los veo todo el tiempo. Incluso cuando estoy en la cama o en el baño. No es de extrañar que no hayas dormido anoche. ¿Baño? Ryuji levantó una ceja y la miró juguetonamente. Miko, sintiéndose nerviosa bajo su mirada, explicó rápidamente con su rostro volviéndose rojo brillante. No me duché anoche, pero no huelo mal, de acuerdo. Bajó la cabeza y se olió a sí misma, convencida de que todavía olía agradable. No dije nada, dijo Ryuji con una sonrisa divertida. Pero, agregó con una sonrisa, si quieres bañarte y finalmente dormir un poco, puedo ir esta noche para ayudarte. ¿Realmente? ¿Está bien? La cara de Miko se iluminó con sorpresa y emoción. De hecho, ella había estado demasiado avergonzada para pedir su ayuda. Acababan de conocerse después de todo. Ahora que Ryuji se había ofrecido, estaba encantada. Por supuesto, no es problema. Además, Miko es tan hermosa. Si sigo ayudándola así, tal vez gane su corazón. Bromeó interiormente, pero en realidad, también le facilitaría las cosas. Conocer la ubicación exacta de los espíritus le permitiría consumirlos de manera más eficiente. Miko caminó con la cabeza en vergüenza, pero sus pasos gradualmente se volvieron más ligeros y alegres. A pesar de que todo el cliché del héroe que salvaba a la damisela en apuros era anticuado, definitivamente funcionaba especialmente en una adolescente. Miko no había dormido en absoluto la noche anterior, pero simplemente caminando al lado de Ryuji Oshino ahora, se sentía completamente segura. Miko. Después de entrar en la escuela, una voz gritó por detrás de Ryuji y Miko. Una niña con cabello naranja brillante y un aire de riqueza y privilegio corría hacia ellos. Anna. Miko sonrió y saludó. La niña no era otra que su mejor amiga, Morikawa Anna. Ah, ¿quién es él? Morikawa Anna felizmente enganchó su brazo alrededor de Yotsuya Miko, pero sus ojos estaban llenos de curiosidad mientras miraba a Ryuji. Ella nunca había visto a Miko caminando tan cerca de un niño antes. Este es Ryuji-kun, él es. Miko tropezó con sus palabras. Ella podría presentarlo como un amigo, pero solo se conocían desde hacía menos de 2 días. Si ella dijera que estaban cerca, se sentiría un poco incómodo.
Hola, mi nombre es Ryuji Oshino, y soy amigo de Miko, dijo Ryuji, rescatándola de su incomodidad con una sonrisa amistosa. Es agradable conocerte. Soy Yurikawa Ana, la mejor amiga de Miko. Ana se presentó alegremente antes de inclinarse cerca de Miko con un destello burlón en sus ojos. Te llamó Miko. Yurikawa Ana, aunque un poco ingenua, no era estúpida. Ryuji llamando a Miko por su primer nombre, y Miko no corrigiéndolo, insinuó algo especial entre ellos. Ana. Las mejillas de Miko se enrojecieron. Era solo una broma entre chicas, pero a Ryuji no le importaba. Su atención se desvió brevemente a la riqueza familiar de Yurikawa Ana. ¿Era realmente apropiado que un estudiante de secundaria fuera tan rico? Bueno, debería ir a clase ahora. Nos vemos más tarde. Ryuji decidió que era mejor irse antes de que la conversación fuera más allá. Después de todo, los vería después de la escuela de todos modos. No hay necesidad de quedarse y complicar las cosas. Con eso, Ryuji se fue, dejando a Miko mirando su espalda. Ella solo se dio la vuelta después de que él había desaparecido por completo de la vista. Pero Yurikawa Ana ya no podía contener su curiosidad. En el momento en que Ryuji estaba fuera de la vista, bombardeó a Yotsuya Miko con preguntas. Miko, ¿estás enamorada? ¿Es tu novio? También es bastante guapo. ¿Se han tomado de la mano? ¿Ya te has besado? O tal vez ya lo has hecho, Ana. Al ver cuán escandalosas se estaban volviendo las preguntas, Yotsuya Miko rápidamente cubrió la boca de Ana, su rostro se volvió aún más rojo. Solo somos amigos. Ella replicó, avergonzada. ¿Qué demonios está pensando? Acabamos de conocer que esto es demasiado rápido. Espera, no. ¿Por qué estoy pensando en algo así? Todo es culpa de Ana por poner ideas extrañas en mi cabeza. Cuanto más lo pensaba, más roja se volvía su cara. Al ver la reacción de Miko, Yurikawa Ana asintió significativamente. Así que es un amor secreto, entonces. Ana. Al darse cuenta de que su amiga estaba a punto de explotar, Yurikawa Ana decidió retroceder antes de que las cosas se pusieran serias. Pero en su corazón, no pudo evitar sentirse genuinamente curiosa por este Ryuji Oshino. El aula de Ryuji estaba en el segundo piso. Cuando llegó, muchos estudiantes ya estaban en sus asientos. Sin llamar la atención, en silencio encontró su lugar usando los recuerdos de su nuevo cuerpo. Desafortunadamente, no estaba en la fila de atrás o junto a la ventana. No es ideal, Ryuji pensó con leve decepción. Había sido casi un don nadie en la clase antes, y nada había cambiado, así que, naturalmente, nadie vino a saludarlo ahora. Eso estuvo bien con él. Le ahorró la molestia de perder el tiempo en una pequeña charla. Buenos días, Rumiko. Buenas, Yui. ¿Estás aquí temprano, Hayato? Las clases aún no habían comenzado, y varios grupos pequeños ya se habían formado, charlando. Ryuji reconoció a muchos de los personajes del anime que solía ver antes de cruzar a este mundo. No pudo evitar preguntarse, ¿podría extraer talentos de ellos también? Mientras reflexionaba sobre esto, la conversación a su alrededor continuó. ¿Escucharon? Estamos recibiendo un nuevo maestro de aula. Tobe Kakeru, parte de uno de los grupos más bulliciosos, difuminó los últimos chismes que había escuchado. Inmediatamente, la clase estaba llena, especialmente las chicas. ¿Realmente? Pero ya estamos tan avanzados en el año escolar, ¿por qué cambiar el maestro de aula ahora? Algunos estudiantes tenían curiosidad, otros estaban preocupados, mientras que a otros no les importaba en absoluto. Escuché que la vieja maestra de aula quedó embarazada, así que la están reemplazando. En eso, muchos de los chicos se animaron, interesados en la nueva información. Tobe continuó, disfrutando claramente de la atención. También escuché que la nueva maestra es una mujer y ella está caliente. Al instante, la conversación de los niños se convirtió en una especulación salvaje sobre cuán atractivo podría ser el nuevo maestro. Cuanto más hablaban, más exageradas se volvían sus fantasías. ¿No notaron que las chicas de la clase rodaban los ojos, pensando claramente que los chicos eran un montón de pervertidos? Ryuji, descansando la barbilla por un lado, escuchó distraídamente. Sus pensamientos estaban en otra parte. La sensación de plenitud se ha ido. Está completamente digerido. Después de devorar el espíritu esta mañana, Ryuji pudo sentir que su cuerpo lo había procesado por completo. Como era de esperar, cuanto más fuerte se volvía, más rápido podía digerir las almas y más podía devorar. Si solo hubiera más espíritus en esta escuela, eso sería perfecto. Ding dong. Sonó la campana, señalando el comienzo de la clase.
De repente, la puerta del aula se abrió, y la animada charla se calmó de inmediato. En un lugar como Sobuhai, los estudiantes tenían un miedo instintivo a los maestros. Incluso Tobe, que había sido el más ruidoso, se quedó en silencio cuando el maestro entró. Una mujer con un abrigo blanco se acercó a la pizarra y escribió su nombre con trazos audaces. Mi nombre es Shizuka Hiratsuka, y seré tu nueva maestra de aula. Si alguna vez tienes algún problema en clase, siéntete libre de venir a mí. Shizuka Hiratsuka. Al escuchar el nombre, el interés de Ryuji despertó, y miró a la mujer parada en el podio. De ninguna manera, es realmente ella. No pudo evitar sonreír. Como se esperaba de este mundo, Shizuka Hiratsuka estaba aquí. Las clases de secundaria eran mucho más aburridas de lo que Ryuji había imaginado. Antes de su reencarnación, tenía que asistir a clase. Ahora, después de reencarnar, todavía tenía que asistir a clase. Le dio una extraña sensación de déjà vu, como si su reencarnación hubiera sido por nada. Inicialmente había planeado encontrar un fantasma durante el almuerzo para saciar su hambre, pero tales cosas eran difíciles de alcanzar. Cuando quería encontrarlo, no se encontraba en ninguna parte. El día escolar terminó antes de las 3 p.m. En la preparatoria Sobu, creían en el concepto de educación feliz, lo que significa que las clases generalmente terminaban a las 2 p.m. Después de eso, la mayoría de los estudiantes se unirían a sus respectivos clubes o se irían a casa. Naturalmente, había estudiantes como Ryuji que no se unieron a ningún club y se fueron directamente a casa. Ryuji había considerado buscar a Miko, pero justo cuando estaba empacando sus cosas para irse, alguien llamó. Oye, Oshino-kun tiene prisa por irse. ¿No te lo dije ayer? Seguramente no lo has olvidado ya, ¿verdad? 3 figuras entraron por la puerta trasera del aula. En ese momento, los pocos estudiantes que aún quedaban en el aula dirigieron su atención hacia la escena. Ayer, al ver al trío, Ryuji de repente recordó algo. Estos 3 parecían delincuentes típicos y Kawa Okazaka era su líder. Antes de la reencarnación de Ryuji, lo habían intimidado durante bastante tiempo, a menudo extorsionándolo por dinero. Justo ayer, estos tipos habían venido a él después de la escuela y le exigieron que trajera 10.000 yenes hoy como dinero de protección. Ryuji había sido débil de mente antes como huérfano sin padres en los que confiar y la intimidación implacable lo había llevado al punto de saltar al río por desesperación. ¿Todavía no te acuerdas? Bueno, recortamos tu memoria. Al ver la expresión indiferente de Ryuji, Ikawa Okazaka comenzaba a perder la paciencia. Hizo un gesto para que sus lacayos sacaran a Ryuji del aula. A pesar de que eran matones notorios, no eran lo suficientemente tontos como para comenzar algo frente a los testigos. Bien entonces. Los recuerdos de su vida pasada resurgieron, pero en lugar de sentirse asustado, Ryuji les sonrió. Sin decir una palabra, se puso de pie y los siguió. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Se sorprendieron. En el pasado, Ryuji se resistía o se acobardaba de miedo, pero esta vez, los siguió sin ningún alboroto. Confundido por un momento, Ikawa y sus compinches lo rodearon rápidamente y lo llevaron fuera del aula. Después de todo, con los 3 juntos, no tenían nada que temer. Los otros estudiantes en el aula vieron lo que estaba sucediendo, pero actuaron como si fuera un negocio como de costumbre. Algunos parecían preocupados, pero la mayoría eran indiferentes. Cuando se trataba de cosas fuera de sus propios círculos sociales, eligieron mantenerse al margen. Rumiko, ¿crees que deberíamos informar esto al maestro? Yuigahama Yui preguntó nerviosamente. Después de todo, estaban en la misma clase. No se sentía bien simplemente esperar y mirar. Miura Yumiko, que tenía fama de ser la reina de su camarilla, no era completamente despiadada a pesar de su lengua afilada y su comportamiento mandón. A la última maestra de aula no le importaban en absoluto este tipo de cosas. ¿Qué pasa si? Miura lo había mencionado antes, pero el maestro anterior había hecho la vista gorda. La cultura de la intimidación estaba profundamente arraigada en la preparatoria Sobu. ¿Quién sabía cómo reaccionaría el nuevo maestro de aula? Si lo informaran y nada cambiara, ¿no sería solo una pérdida de tiempo? ¿Por qué no lo intentamos? Yuigahama Yui, siendo la persona amable que era, sugirió suavemente. Al ver la persistencia de Yui, Miura Yumiko dudó, pero estaba lista para estar de acuerdo. Pero antes de que pudieran actuar ¿por qué molestarse en ayudar a un antisocial así? Tobe Sho, uno de los chicos de su grupo, saludó con desdén. En sus ojos, Ryuji no valía la pena su tiempo. Estaba más interesado en preservar la armonía de su actual grupo de amigos que en ayudar a un paria.
¿Qué tal si ustedes se dirigen al club primero? Iré a informar al maestro, sugirió Tobe despreocupadamente. Gracias, Tobe. Todos dijeron sin pensarlo dos veces, confiando en su amigo. Sin embargo, después de salir del aula, Tobe Sho caminó hacia la oficina del maestro un poco antes de agacharse rápidamente en el baño. TCH, ¿cuál es el punto de ayudar a un perdedor así? TCH, ¿por qué le quitaría el cuello? Tobe murmuró para sí mismo cuando entró en el baño. Solo estaba actuando para impresionar a Evina Ina, una chica de la que estaba enamorado en su grupo. Incluso si hubiera ido al maestro, dudaba que al nuevo maestro de aula, Hiratsuka Shizuka, le importara más que al anterior. En el peor de los casos, solo podía decir que al maestro no le importaba que nadie supiera la verdad de todos modos. Justo cuando estaba a punto de salir del baño, Tobe notó un CD tirado en el suelo cerca de sus pies. ¿Qué es esto? Su rostro se puso rojo cuando se dio cuenta de lo que era. Era ese tipo de CD. Alguien debe haberlo dejado caer, murmuró para sí mismo, mirando a su alrededor. Al no ver a nadie cerca, rápidamente lo arrebató y lo escondió, emocionado ante la idea de verlo más tarde. Después de embolsarse el CD, salió corriendo del baño. Mientras tanto, Ryuji había seguido a Ikawa Okazaka y sus dos lacayos a un área aislada de los terrenos de la escuela, cerca de un pequeño bosque junto al patio de recreo. Estaba fuera de la vista, y lo más importante, no había cámaras de seguridad alrededor. Una vez que confiaron en que nadie los molestaría, Ikawa Okazaka se volvió hacia Ryuji y dijo amenazadoramente, muy bien, Oshino. O entrega más de 10.000 yenes hoy, o lo enviaremos al hospital por un mes. Se rompió los nudillos mientras hablaba, mientras sus dos lacayos sonreían y rodeaban a Ryuji amenazadoramente. En realidad, tengo una tercera opción, respondió Ryuji casualmente. Si esto hubiera sido ayer, podría haberse sentido acorralado, pero hoy... Las cosas eran diferentes ahora. Ignorando sus amenazas, Ryuji sonrió con confianza. ¿Qué tal si te arrodillas y pides misericordia? Si lo haces, tal vez te deje alejarte. ¿Qué acabas de decir? Los ojos de Ikawa Okazaka se ensancharon con incredulidad. ¿Estaba loco este tipo? ¿Estás loco? ¿Quién crees que eres? Smack. Antes de que Ikawa pudiera terminar, la mano de Ryuji brilló, aterrizando una fuerte bofetada en su rostro. La fuerza envió a Ikawa volando a varios metros de distancia. Su rostro se hinchó casi instantáneamente, y algunos dientes salieron volando, brillando a la luz del sol mientras giraban por el aire. Parece que no estás interesado en arrodillarte. ¿Qué tal si te ayudo con eso? Ryuji dijo con calma, flexionando su muñeca. A pesar de que se había retenido, la bofetada fue más que suficiente para dejar a Ikawa viendo estrellas. Si Ryuji hubiera hecho todo lo posible con su fuerza actual, podría haber convertido fácilmente sus cabezas en papilla. Monstruo. Es un monstruo. Los dos lacayos de Ikawa, aterrorizados por la repentina exhibición de poder, gritaron de miedo y se apresuraron a huir. Lo siento. Estábamos equivocados. Por favor, vamos. Te lo suplicamos. 3 minutos más tarde, los tres delincuentes, ahora golpeados hasta el punto de que parecían cerdos, se arrodillaron uno al lado del otro frente a Ryuji. Sus rostros estaban hinchados y magullados, y lloraban, pidiendo misericordia. Si esto continuaba, realmente temían por sus vidas. TSK, patético. ¿Qué pasó con tu llamado espíritu de Bushido? Levántate. Ryuji dijo, su rostro lleno de disgusto. Para ser honesto, ni siquiera había disfrutado de la pelea. Claro, lo había emocionado al principio, pero su rápida sumisión había absorbido toda la diversión. ¿Por qué ya estaban arrodillados? Las palabras desdeñosas de Ryuji solo hicieron que Ikawa Okazaka y sus lacayos lloraran más fuerte. ¿Espíritu Bushido? No les importaba algo así. Simplemente no querían morir. Por favor, nunca volveremos a intimidar a nadie, pensaron en silencio. Eso es suficiente. Cállate ya. Ryuji los agitó con irritación. Su aturdimiento estaba poniéndose de los nervios. Muy bien, aquí está el trato. En un mes, tráeme 100.000 yenes, y tal vez considere dejarte. ¿Te gusta intimidar a otros? Bien. Te dejaré experimentar lo que es estar en el extremo receptor. 100.000. Los tres estaban en estado de shock. Esa fue una cantidad loca de dinero. Sus familias no estaban exactamente acomodadas, y cualquier dinero que lograron extorsionar a otros estudiantes generalmente se gastaba casi de inmediato. ¿Cómo podrían reunir 100.000 yenes? ¿Alguna objeción?
Preguntó Ryuji, su tono repentinamente helado mientras los miraba. El trío, que había estado a punto de protestar, rápidamente sacudió la cabeza. De ninguna manera. Descubrirían cómo conseguir el dinero de alguna manera. Mejor que enfrentar la misma paliza de nuevo. Pero, ¿por qué esperar un mes? Uno de los lacayos de Ikawa se atrevió a preguntar con voz temblorosa. ¿Ryuji les estaba dando tiempo para reunir el dinero? Todo un mes parecía demasiado largo. Al escuchar esto, la sonrisa de Ryuji se volvió cada vez más amable. Porque, dijo, rompiéndose los nudillos, pasarás este mes en el hospital. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al principio estaban confundidos, pero antes de que pudieran comprender completamente la situación, sus ojos se abrieron de horror cuando Ryuji levantó la mano nuevamente. Smack. Mi mano. Está roto. El grito de Ikawa Okazaka resonó en el bosque. Después de que todo terminó, Ryuji salió del bosque mirando completamente a gusto, como si acabara de terminar un paseo tranquilo. ¿Se desmayó por el dolor, Ryuji pensó, recordando cómo Ikawa Okazaka finalmente se había desmayado después del último golpe. Y eso fue conmigo conteniéndome. Justo cuando estaba a punto de regresar a casa, Ryuji notó a una chica parada al borde del bosque. Llevaba el uniforme estándar de la preparatoria Sobu y parecía estar congelada en su lugar, mirándolo fijamente. ¿Ella vio todo? Ryuji no estaba demasiado preocupado. La miró más de cerca. Tenía una boina blanca, un corte de pelo bob y rasgos delicados. Ella no era sorprendentemente hermosa a primera vista, pero tenía ese tipo de encanto que crecía en ti cuanto más la mirabas. ¿Megumi Kato? Ryuji la reconoció inmediatamente. Ella era una de las heroínas más famosas del anime, naturalmente, él sabía de ella. Pero en este momento, ella era solo otra compañera de clase, alguien a quien aún no había llegado a conocer. Hola. Ryuji la saludó casualmente, levantando la mano como si nada inusual acabara de suceder. Kato Megumi parpadeó sorprendido. Ella había estado planeando escabullirse, pensando que Ryuji no la había notado, pero aparentemente, estaba equivocada. Kato Megumi sabía de Ikawa Okazaka y su pandilla. Eran infames en la escuela por intimidación, y ella no había sentido la más mínima necesidad de ayudarlos. Se merecían lo que tenían. Aún así, no esperaba que Ryuji notara su presencia tan fácilmente. Hola, respondió después de un momento de vacilación, levantando la mano en respuesta. Su rostro permanecía tranquilo, su típica expresión indiferente, pero por dentro, estaba un poco conmocionada. Bastante lindo, pensó Ryuji para sí mismo, riéndose. No era de extrañar que tantos fanáticos del anime adoraran a Kato Megumi. Había algo innegablemente encantador en su comportamiento simple y sin pretensiones. Aún así, Ryuji no tenía prisa por conocerla en este momento. Con una sonrisa despreocupada, se dio la vuelta y se alejó. ¿Lindo? Kato Megumi murmuró suavemente, mirando la espalda de Ryuji cuando se fue. ¿Estaba hablando de ella? Aunque mantuvo su habitual apariencia exterior tranquila, en el interior, sus pensamientos estaban en un poco de agitación. Acababa de presenciar una pelea bastante intensa, y al ver cómo Ryuji había lidiado sin esfuerzo con esos matones, había asumido que no era el tipo de persona con la que quería acercarse. Pero ahora, después de esa sonrisa casual y comentario, ella no estaba tan segura. Después de dudar por un momento, Kato Megumi decidió que era hora de regresar a casa. Originalmente había venido por aquí para asuntos del club, pero después de lo que había visto, sintió que era mejor irse por el día. Mientras Ryuji caminaba hacia la puerta de la escuela, no pudo evitar mirar sus manos. ¿Me he vuelto demasiado imprudente debido a mi nueva fuerza? Se preguntó en voz alta, su mente a la deriva. Antes de su viaje en el tiempo, Ryuji había sido un tipo normal. Un joven decente que obedeció la ley, nunca se metió en peleas, y rara vez maldijo. Pero ahora acababa de golpear a 3 personas a la mitad hasta la muerte, y en lugar de sentir culpa, sentía satisfacción. Incluso placer. La gente dice que cuando la fuerza de alguien aumenta, su ego se infla junto con él. Tal vez eso es lo que le estaba pasando. Pero, de nuevo, ¿y qué si me estoy poniendo arrogante? Ryuji de repente se rió, sacudiendo la duda. Mientras me vuelva lo suficientemente fuerte, ¿cuál es el problema? Ya había reencarnado, ganado poderes misteriosos y tenía un sistema a su disposición. Si todavía era tímido y demasiado cauteloso, ¿cuál era el punto de cualquiera de ellos? ¿Por qué viajar a través del tiempo y el espacio solo para seguir viviendo como una persona común? Debería hacer lo que quiera hacer.
Se declaró a sí mismo, sonriendo con una nueva resolución. No estaba del todo al nivel de esas figuras legendarias que admiraba, pero un día, llegaría allí. ¿Ryuji? Una voz repentina rompió los pensamientos de Ryuji, y miró para ver a Miko parada a su lado. ¿En qué estabas pensando, Ryuji? Preguntó Miko con curiosidad. Ella había estado llamando su nombre varias veces, pero parecía que su mente había estado en otra parte. Nada mucho, respondió Ryuji, sacudiendo la cabeza. No estaba a punto de compartir su monólogo interno. En cambio, levantó una ceja y preguntó, ¿estás fuera temprano? ¿No tenías actividades del club? Había prometido ayudar a Miko a lidiar con la rareza sobrenatural en su casa esta noche, pero no esperaba que fuera libre tan pronto. Me preocupaba que tuvieras que esperarme, así que pedí que me fuera temprano, admitió Miko con una sonrisa avergonzada. Se suponía que debía asistir a su reunión del club, pero no sabía si Ryuji tenía algún compromiso del club, así que pensó que era mejor reunirse antes. Ryuji se rió suavemente. Bien, entonces. Vamos a comer algo primero. Me he estado muriendo de hambre todo el día. Gracias por escuchar.